¿Se alcanzan a ver esa pantalla? ¿Se les queda bien? Aquí estoy, Jonathan, ¿ve la pantalla? ¿Compartida? Sí, señor. Gracias. Es configurado por el... Bien, ¿en qué parte habíamos comenzado? Ya habíamos comenzado a hacer más tarde con usted. En el otro grupo ahorita terminamos. Ya habíamos... Habíamos planteado el balance de materia. Listo, entonces, este balance de materia, o lo llaman la conservación de materia o ecuación de continuidad, la que más se conoce en mecánica y ingeniería química, pero también se le dice el balance de materia. ¿Para qué nos sirve? Siempre que yo planteé la primera ley de la termodinámica, que me va a servir para modelar sistemas térmicos, va acompañada con sistemas, con la primera ley, balance de materia y balance de energía. Si quiero controlar el nivel, que lo vamos a ver al final, sistemas de control de nivel que van a estar en la vida real van a estar muy relacionados con esa parte de controlar el nivel de un tanque. Y está como una práctica aquí en el laboratorio, no sé si lo habrán cambiado. Con Ricardo Alzate, que estaba aquí, que era profesor, él tenía esa práctica. Y la idea es cómo se modela. Hay dos formas, como lo hacen los libros de Bogata, lo mecánico, que es una vaina enredada y que una cantidad de definiciones en la cabeza. Y nosotros lo vamos a aprender a hacer con balance de materia. Es facilísimo, simplemente hago un balance de materia alrededor del tanque y ya con eso tengo el modelo matemático para controlar nivel. Si quiero controlar temperatura, hago un balance de energía y le adiciono un balance de materia que a veces da información adicional. Esta es la primera ley, ya creo que van cómo se interpretaba, pero la primera ley no, ecuación de continuidad. Estos términos me dan el balance de materia dentro, en la forma, también citan así teoría electromagnética, en forma condensada, usando matrices y notación compacta, vectorial. Me dice que esa es la ecuación de continuidad. Uno en la vida real no utiliza eso, de esa manera no la utiliza, la interpreta eso en la universidad y todo, pero cuando uno va a hacer balance de materia es siempre un volumen de control
Siempre cojo, no importa qué equipo sea, lo más enredado, robot, lo que sea, una pila, lo que sea, y que le hacen alrededor de la superficie, le cuadra una línea punteada que nos va a representar el volumen de control. Y ese volumen de control es en el cual yo realizo el balance de materia y energía. Si hay un equipo por aquí, llámese lo que se llama una turbina, una bomba, lo que sea, no está incluida, no está pasando del volumen, no está incluida en este balance, ¿de acuerdo? Entonces, solo el balance de energía y el balance de materia me vale para el volumen de control. Suena una bobada, pero es lo mismo que hablar de mecánica. Si yo quiero la velocidad, conocer la velocidad de un carro, tengo que decir referente a quién. Lo mismo importante que acá. Siempre arranco entendiendo el problema y planteando el volumen de control. Siempre se debe hacer, ¿verdad? O si no, tiene sentido arrancar a hacer un balance, porque si no me está diciendo para qué es válido ese balance de materia o energía, que fuera ya no está siendo claro. Entonces, el balance lo puedo expresar en estado estable, no varía con el tiempo, entonces me va a dar simplemente un cambio de materia de lo que se acumula, todas las entradas menos todas las salidas. Y cuando es por unidad de tiempo, cuando cada uno de los M son función del tiempo, es decir, varían con el tiempo. Durante el día va entrando cada vez más agua o disminuye, o componentes que a veces las líneas de producción bajan por las noches. Por las noches a veces lo que menos variaciones se quieren por el mismo estado de que la gente va a estar más cansada, entonces se producen en menores cantidades, entonces el flujo cambia, tanto entrada como salida obviamente. Y la variación del flujo ya va a dejar de ser, va a ser una ecuación diferencial. Todo esto se convierte en una ecuación diferencial de primer grado. No hay segundo grado, tercer grado, es primer grado siempre en un balance de materia. ¿Qué información nos da? Todo lo que involucre los flujos que entran al sistema y los que se acumulan. Siempre positivo, que fue digamos, lo que ha simplificado todo. Ponga positivo todo lo que entra al sistema y negativa todo lo que sale. Lo que les comentaba, que es completamente equivalente a hablar de un balance de dinero que hace uno en la cuenta de ahorros, en la cuenta del banco. Eso le llaman, sí, un balance, realmente eso es lo que hacen los contadores, balance de plata, lo que se tiene. Y también se puede en la vida real, en procesos químicos, balance no solamente de toda la masa completa, sino de cada uno de los componentes de la masa. Y ahí es donde entra la famosa fracción en peso, que es, igualmente es con la letra X, que es la fracción. Y lo puedes expresar en diferentes palabras. No hay nada que memorizar, sino entenderla y expresarlo. Que diga bien, pero en sus propios términos. Fracción de masa del componente A o cualquier otro componente que esté haciendo balance de un componente A sobre la masa total de la corriente. Componente, si uno lo quiere escribir en completo, la corriente que yo estoy analizando, en la corriente, o sea, el flujo. 1. Entonces es la masa total de 1. De tal manera que viéndolo físicamente, este pedazo es A, si no está bien mezclado, y el resto puede ser B más C más D más lo que sea. Entonces me dicen cuál es la fracción de A. Dentro de toda esta fracción que es la corriente 1, cuál es la fracción en masa de A sobre la masa total de este. Si hay B, cuál es la masa de B con relación a todo el resto. Siempre toma este y lo demás pasa a ser el resto. Y toda la componente. Si tiene C, obviamente cuando usted lo va a hacer, lo va a estar bien mezclado, entonces se asume mezcla homogénea y no así como le estoy diciendo que un pedazo es particular, sino todo va a estar regado. ¿Sí se claro? Eso es un balance de materia. Eso es lo que en ingeniería química nos gastamos 12 meses porque se complica. Pero no es complica, sino se va haciendo en la vida real. Hay reflujos, hay corrientes que desaparecen, la reacción química, una cantidad de cosas que no nos interesa, a ustedes no les va a interesar, sino participar en el sistema de control de temperatura y el sistema de control de nivel. Pero tengo que entenderlo cuando vaya a hablar con un ingeniero químico en un grupo. Solamente esto no se hace como hacemos los exámenes en la universidad, individual y solo yo puedo hacerlo yo.
Es bueno medir al estudiante cuando hagan exámenes individuales, pero hay que aprender a trabajar en grupo. Hay personas que están en contra de hacer en grupo porque dicen que, y se ha visto, y ahorita hay un caso evidente que no se puede negar, de que arman grupo y usualmente esas personas van en desventaja por las características o que no quiere participar y se nota. Esa es la que hay una persona bastante, digamos, en contra, radicales a que no, que en la universidad debe evaluarse individual para mostrar la calidad de cada individuo y después que se defiendan allá en grupo. Y es una versión que tiene algo de cierto. Pero lo que hablábamos, si usted no aprende a trabajar en grupo, por más bueno que usted sea, va a ser una persona muy prepotente que no se lo va a aguantar es nadie afuera de la empresa. Y va a terminar es llevado, porque no sabe aceptar que otra persona le contradiga. A veces no encuentra personas que le contradicen de una manera muy vulgar, muy ordinaria, por decir el término más coloquial. Y hay que aprender a manejar ese tipo de personas porque uno puede sacar el cuchillo de una vez a darse el cuchillo en una empresa, ¿no? O salir a recordarle a la mamá o al papá y a todo. Entonces, ¿qué falla así? O que en la universidad no hemos enseñado a manejar el grupo. Y lo único que estamos tratando de enseñar es no se lleve a las personas si la otra persona no trabaja. No lo lleve. Y puede ser amigo y se pone bravo, recapacitará que es por bien de él, de ella. No se va con el grupo. ¿Por qué? Porque no está trabajando. Entonces era el único, digamos, como contraargumento que le planteábamos a los profesores, que son fuertemente claros de que yo hago los exámenes individuales porque se requiere la individualidad. Y otros que hemos vivido en la empresa, que hemos vivido, aprendimos más bien a trabajar en grupo porque nos convenía mucho. Usted no puede echarse un enemigo a un compañero, y aquí hay gente, incluso entre los profesores de la universidad, que se echa usted un enemigo a una persona porque usted dice un comentario académico que a él no le gustó, el que se siente atacado, se siente como que, uy, ¿por qué me dicen eso a mí si nadie se lo devuelve? Y se vuelven enemigos, porque hay profesores en la universidad, en el sistema sobre todo, que se llevan 15 años compañeros de oficina y nunca se hablan. No vamos a decir que esto es solo caso para los estudiantes o para los demás, eso es donde hay una sociedad, donde hayan personas, hay conflictos. El problema es saber manejar el conflicto. Eso es lo importante. Entonces aquí a mí sí me interesa que aprenda a manejar en grupo porque los problemas reales los resuelve un grupo. Y hay gente individual. Conozco a varios que realmente son personas fuera de categoría, es decir, el nivel, la capacidad mental es súper sobrada. Y a veces más bien los estorba el grupo. Y eso los identifican y los separan, pero no para perjudicarlo, sino para mejorarlo, para que se desarrolle más. Yo he tenido como 3 casos de personas que realmente son fuera, uno dice, no, esta persona está fuera de serie. Uno en Alemania y el hombre no podía trabajar en grupo porque es que estaban demasiado sobrados. ¿Qué lo hicieron? A mandarlo en diferentes partes del mundo a dar las ideas, a revisar lo que estaban haciendo los demás, porque el tipo de persona no le permitía, como era como persona, no le permitía llevar en grupo. No aguantaba, es que y no era porque era mala gente, simplemente estaba sobrado y era un desperdicio que trabajar en grupo. Entonces hay casos particulares que sí, a veces mejor que trabajen porque no lo aguantas nadie, no caben en el pellejo y es bien que aceptarlos como son, sobrados. Pero hay gente que no son sobrados y no se las aguanta uno. Entonces hay que aprender a vivir y aprender a trabajar en grupo. Entonces, ¿qué hace un balance de componente? Hago el balance teniendo en cuenta la fracción en masa, la voy a hacer del componente y pues miro toda la cantidad de masa que entra por toda la corriente y miro toda la masa que sale por otras corrientes del mismo material. Y más, esto usualmente no lo van a ver ustedes, si hablan se lo explica, dice que hay una reacción química, que se está descomponiendo A, que se está produciendo A, cualquier cosa, ese va en esta parte. Y con eso hace uno el balance de materia. Es decir, hace un balance global y un balance de componente en caso de que lo necesite. Si es para control de nivel, es muy raro hacer balance de componente. Es decir, me atrevería a decir nunca. No haces balance global, el volumen que ocupe toda la mezcla. No me interesa cuál es la contribución de A dentro de ese volumen, ¿cierto? Dentro de esa altura. Eso es inmaterial. Entonces, realmente es cuando uno quiere hacer un balance de materia, un balance de energía que a veces se requiere este componente. ¿Cierto? Sobre todo cuando desaparece. Y es importante. Esa parte ya habíamos comenzado, todavía no. Bien, listo. El balance de energía
Tomémoslo de repaso porque quiero ir paralelo con el grupo. Entonces, ¿qué hace un balance de energía? Lo mismo que un balance de materia. Que una contabilidad, la palabra que me salía de la memoria. Una contabilidad. Toda la energía que entra al sistema menos toda la energía que sale es igual a la energía que se acumula dentro del sistema. Puede ser por unidad de tiempo o independiente del tiempo, que siempre entre la misma cantidad y que siempre salga la misma cantidad, se acumulará siempre la misma cantidad. Si varía con el tiempo, obviamente la cantidad que se acumula va a fluctuar. A veces va a haber menos energía en el sistema y otras veces más. ¿Bueno? Formas de llevar energía o potencia, porque es por unidad punto, energía por unidad de tiempo. Puede ser también energía, Julio, o puede ser vatios. Usted mismo lo decide qué tipo de balance hay. Entonces, ¿cómo entra la energía? Como calor. Es la normal, la típica, que haya una radiación térmica, que haya un bombillo, que haya una reacción química. Como trabajo, la más complicada, creo que lo han mencionado más de una vez. Y como masa, en el sentido de que la masa cuando se mueve transporta energía. Por existir, ya tiene energía, puede tener una temperatura por encima de los 0 Kelvin que nadie lo ha llegado a obtener. 1 por 10 a la menos 16 ha sido un récord técnico de alcanzar a acercarse al cero. Aquí problemas de criogénica, es muy raro que nos vayan a involucrar porque criogénica en el país es obviamente cero. No hay investigación, no hay empresas que hagan criogénica realmente. Entonces, este flujo de masa, por existir, tener temperatura ambiente normal, ya transporta energía en forma de entalpía. Todas estas corrientes de transferencia de calor, la entrada puede entrar energía como calor, como trabajo, como masa, y la salida lo mismo, calor, trabajo o masa, ya sea por unidad de tiempo o como mencionaba, en estado estable. Y lo que se acumula, siempre vamos a acumular la energía como energía interna, es la más importante, la que no olvidar. La energía interna, su expresión, la temperatura. Como energía cinética, si el sistema se mueve. Como energía potencial, si el sistema se mueve. Otra, si hay radiación térmica, radiación de un campo magnético, de un campo eléctrico, presencia de un campo eléctrico, polos, dipolos, todo lo que implique interacción de campos va a afectar aquí. Y la diferencia entre los dos nos va a dar todo el balance de energía. Aquí, ¿qué es la característica? Este balance de energía solo sirve macroscópico, no sirve para hacer balances atómicos de cantidad de átomos que se estrellaron, ya saben, el balance de energía es global, como la segunda ley de Newton, no vale sistema submicroscópico. Si lo quiero involucrar, ya entré al campo de simulación molecular, donde tiene que tener uno en cuenta la transformación de materia en energía y energía en materia. Y esa parte ya es para ver reactores nucleares y toda esa parte se balance. Porque en un reactor nuclear usted hace los mismos balances, sino va a tener en cuenta ya la transformación de masa en energía y viceversa. La cantidad de energía que se lleven los protones, toda una cantidad de detalle, pero atómico. Bueno, la que nosotros hacemos para un sistema de control de temperatura, olvídese nada de atómico ni nada de esa parte. Esta es la expresión como entrada-salida, simplemente es energía que entra en la que sale, la que se acumula dentro del sistema termodinámico o volumen de control, y la variación con el tiempo es cuando ya varían con el tiempo ellas. Es decir, entran diferente en el tiempo, puede ser en forma sinusoidal o en forma exponencial, dependiendo del proceso que sea. Y me da el cambio neto de energía dentro del sistema, perdón, el sistema no, lo que entran al sistema como calor, trabajo o masa, y me da la variación de la energía total en kilovatios, porque es julio sobre segundo, y me da el cambio en energía interna, energía potencial y cualquier otra forma de energía. ¿Cómo se descompone la primera ley? Que esa es la que uno aplica, ¿de acuerdo? Uno se aprende esto, no es nada enredado, salvo que hayan campos eléctricos, magnéticos, lo que mencionaba, cualquier tipo de campo, se altera esto. De resto, la básica que uno utiliza. Define la entrada como calor por unidad de tiempo en forma de calor, potencia. El trabajo por unidad de tiempo, la potencia. Las corrientes de entrada, si hay 10 corrientes, habrán 10 sumatorias y sobre cada una voy a mirar su masa, su flujo másico. Aquí debe ser, aquí está su dirección.
Todo esto para la corriente 1, todo esto para la corriente 2. Miro cuántas corrientes están entrando. Todo eso tengo que identificarlo. Si no, ingenieros químicos, solamente ellos les van a decir, vea, el proceso es este, usualmente muestran planos o usualmente muestran un video, el proceso que vamos a modelar o que vamos a montar el sistema de control de temperatura, de manera que todo el mundo quede empapado y tenga la misma base para opinar. Entonces me da el flujo másico, su entalpía. Entalpía, ya la hemos comentado, la entalpía es una propiedad termodinámica, es una propiedad definida, bueno, de H, hay un correspondiente H, la diferencia entre los dos, este es por unidad de masa, este no es por unidad de masa, y la definición de entalpía es igual a una energía interna más P por V. Expresión absoluta, este no tiene P mayúscula, ¿de acuerdo? Esto no existe para, ni lo mismo la temperatura, no hay una temperatura por unidad de masa y una temperatura mayor, es solamente temperatura. En cambio, el volumen específico sí es por unidad de masa. Entonces, expresión absoluta. Estos dos términos se definen como la entalpía. La propiedad termodinámica se calcula de tablas termodinámicas, conociendo las condiciones de operación. El volumen específico es el inverso a la densidad. Entonces, conozco la densidad, ya tengo el volumen específico, conozco la presión total del sistema, y conociendo la temperatura puedo conocer la energía interna y por ende conozco la entalpía. Digamos, eso es lo que se hace en termodinámica. El primer mes es aprender a manejar la bendita tablas termodinámicas para encontrar las propiedades que se necesiten para hacer el balance de energía. En eso es que se va el primer mes en termodinámica. Hay unas que son difíciles, no difíciles, sino laboriosas, que a veces requieren un proceso de memoria para poderlas evaluar, pero todas son tiradas. Entonces calculo la entalpía, miro si la velocidad de este flujo de masa es lo suficientemente alta e importante para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí también va a salir una energía cinética, es decir, los flujos de masa son cercanos, entonces esos términos se van a cancelar. Usualmente la gente dice, si no es un proceso, por ejemplo, con una turbina, tiene que entrar a altísimo flujo, la masa, altísimo, la energía cinética de esa masa es altísima. Entonces, voy a tenerlo en cuenta. El resto, cuando entra así una llave, una cosa así, se expresa la energía cinética. La energía potencial, la altura, si se elevó 5 metros, ya uno tiene que tenerla en cuenta, porque hay una energía potencial importante. Otra forma de energía, lo que mencionaba, que arrastre partículas radiactivas, toda una cantidad de procesos que empiezan a la industria química. Ya esta parte de otras es importante, en la mayoría de casos cero, que es que en el punto por H, de entrada, lo mismo los flujos de calor que salen del sistema, el volumen de control de referencia que entra y que sale, positivo, porque entra negativo lo que sale, miro cuánto calor se está perdiendo del sistema por unidad de tiempo, cuánto trabajo está haciendo el sistema sobre los alrededores, está perdiendo energía al hacer ese trabajo. Y lo mismo, miro cuántas corrientes están saliendo del sistema, J1 hasta L, para cada uno, es decir, repito todo esto para la corriente 1, 2, 3, todas las que estén saliendo de forma aditiva, la entalpía, la energía cinética, su energía potencial, tomo esas consideraciones, usualmente es lo que ya hace primero el modelado, simplifica una cantidad de cosas, ¿de acuerdo? Simplifica para hacer un primer análisis, una primera aproximación. Si ven que no está cuadrando el balance, que eso sí es fácil verlo, simplemente es entrada menos salida, y si no corresponde, hay una y vuelven a montar. Y es igual a la variación de la energía interna. La energía interna, esa energía interna tiene U por unidad de masa, por no unidad de masa, sin unidad de masa, y representa, eso ya está relacionado con los movimientos moleculares. Ahí ya tiene una expresión para calcular la energía interna de un material. Ahorita lo vemos, siempre lo calculamos el U, conociendo C sub B, y el H lo calculamos por otro lado y lo verificamos con esta, siempre lo relacionamos con C sub B. Entonces siempre C sub B y se relaciona esta propiedad. Creo que lo había mencionado también, el C sub B tiene una de las leyes de Maxwell, pero para termodinámica, la variación de la entalpía con respecto a la temperatura, presión constante, y el C sub B, otra propiedad termodinámica, en relación a la variación de la energía interna
con la temperatura, pero a volumen constante. Son dos propiedades. Usualmente, ¿qué se determina en el laboratorio? Es, ¿para qué me sirve? Para calcular el cambio de entalpía con la temperatura, para calcular la energía interna, cómo cambia con la temperatura. Usualmente, para ciertos procesos, dependiendo del proceso, uno asume que la energía se vuelve dependiente solamente de la temperatura. Y lo mismo se supone que la energía interna solo varía con la temperatura. Entonces, lo determino y recuerdo que este es a volumen constante. Recuerdo cuando haga el experimento para medirlo a presión constante y ahí puedo calcular la energía entre dos estados. Y es igual a lo que se me acumula aquí, la variación de la masa por su energía interna. Si la energía cinética es importante en el volumen de control que se esté moviendo, si es importante que la energía potencial está cambiando, la tengo en cuenta o no, si hay otros cambios de energía también. Entonces casi siempre en los procesos iniciales que no sean sofisticados, este es el único término que se entiende. Y se hacen, todos los problemas van a ser así, ¿de acuerdo? No hay nada de misterio, hago 1, 10, 20, ya cuando empiezan a veces lo más complicado en termodinámica es comprensión de lectura. Es lo que más complica y uno nota que los exámenes no se pierden porque no conozcan la primera ley, porque no la entiendan, sino porque no entienden el problema. Y el problema usualmente se plantea enredado porque eso le va a hacer en la vida. Usted va a tener que deducir el problema que tiene la empresa para poderlo plantear, el problema que está sucediendo en la realidad, escribir en palabras y que otra persona le entienda el problema. Y a veces es lo complicado. ¿De acuerdo? Ver el problema y entenderlo. Y decirle, el problema de este sistema es este. Escribirlo, estar seguro de lo que escribió y después entregárselo a más personas y decir, tenemos este problema. O para que lo hagan ellos, o para abrir un grupo, o para trabajar en grupo para resolverlo. Y a veces es lo más difícil. No tanto el conocimiento, sino que no estoy entendiendo lo que es. ¿Y dónde está la falla? En bachillerato, en primaria y en la universidad. Comprensión de lectura. Bien, los conceptos adicionales, el CSUP. Para el CSUP simplemente es leerlo. El material dice, el material tiene un calor específico de 5 kilojulios sobre kilogramo sobre grado centígrado. Aquí puede ser grado Kelvin, o solo la letra K, porque tiene el mismo tamaño grado centígrado y grado Kelvin. Se pueden reemplazar. Porque a veces se colocan en examen, sobre todo en termodinámica, que lo va a medir a 0 grados centígrados, entonces colocan 0 aquí y 0 sobre esto no me da y empieza a hacer una novela ni la madre. O alguien dice, no, 0 es grado centígrado, 273 más centígrados y resultan dividiendo 5 entre 273, es una cantidad, ¿qué es? Que no queda claridad. Un grado centígrado, es decir, la longitud de un grado, coloco un termómetro aquí que lee en grados centígrados, coloco un termómetro que lee en temperatura absoluta, en Kelvin. ¿Qué quiere decir? Aquí se miden los grados, aquí me dan obviamente otras temperaturas en Kelvin, pero el tamaño de un grado aquí es la misma distancia, más estas dos, es la misma distancia, esto es la distancia de un grado, el tamaño, y un grado Kelvin, entonces por hoy yo puedo reemplazarlas. Este es el sistema internacional de unidades. Cuando lo hago con sistema inglés, grados ranking y grados Fahrenheit. No, lo contrario. Grado Fahrenheit y grado ranking. Ranking son los absolutos en el sistema inglés, Kelvin en el sistema inglés, y los Fahrenheit son la temperatura normal en grados centígrados, para que uno oye en televisión de los gringos. Entonces, en esta, el paso de un ranking, este es igual al de un grado Fahrenheit. ¿De acuerdo? Entonces, por eso puedo reemplazarla y no me pongo a hacer conversiones ni nada de eso, que no se vuelve una locura y por no explicarlo claro. Entonces, queda 5 julios sobre kilogramo. ¿Cómo se lee esto? Se lee la cantidad de energía en calentar 1 grado centígrado, 1 kilogramo de masa. Y esa es la interpretación de CSUP. ¿Por qué es importante? Porque hay veces hay que encontrar materiales que tengan un altísimo CSUP o un material que tenga muy bajo CSUP. ¿De acuerdo? Es decir, que casi sea insensible. Por ejemplo, una silla. Hay sillas que son confortables, hay sillas que usted se sienta, se acaba de sentar una, pues se sienta y se levanta y viene otra persona y siente el calor y se levanta, ¿no? Porque es fastidioso sentarse en una silla caliente.
No sé por qué, pero le aparece a uno como que sucio, como, o le da no asco. Y es la verdad, no, yo espero que se enfríe la silla, porque hay materiales que absorben altísima energía y uno siente la temperatura, se calienta rapidísimo. En cambio, otros materiales que uno se sienta, por ejemplo, gente en una banca de piedra, ¿sí? Ha estado meses ahí sentado para que la piedra se caliente. Entonces siente, se levanta una persona y se sienta y uno no siente que hubo una persona ahí. ¿Cuál tiene mayor caso que la piedra o una silla de estas que se calientan y se sabe uno que alguien se acaba de sentar y se levanta uno automático, apenas uno siente medio calor? ¿Cuál tiene mayor se sufre? Digamos, esta es la piedra y esta es la madera. Ah, no, vamos a jugar piedra, madera, no tengo piedra y tijera soñar. Con papel. Esta es la piedra y aquí le dan un sesupé de la piedra y aquí le dan sesupé de la madera. ¿Cuál tiene mayor número en la magnitud? Digamos que fuera 10 y 80 o es 80 y 10. ¿Cuál de los dos corresponde al sesupé de la piedra? El que tenga 10 o el que tenga 80. Y me diría, no, con seguridad es 80. O no, con seguridad es 10, pero tiene que ser alguno. Siendo extremistas, ¿no? Entre los dos. Pero sí hay una diferencia altísima. Siente una vaina está así colchonadita y todo, y se calienta, y levántese y verá que uno siente ese bendito calor. En cambio, una piedra, muy raro. ¿Cuál tiene mayor capacidad calorífica? La silla que O sea, el 80 correspondería a la silla, y yo diría, sí, la silla es 80 y... ¿Por qué razón? del mismo grado centígrado, si no lo aplicamos a un kilogramo, aumenta más la energía en la silla que en la piedra. Y bueno, a ver si está relacionado con él. Pero si no aumenta un grado Sí, centígrado, en ambos. en ambos a un kilogramo, aumenta más la energía. O bueno, se calienta más la silla que la piedra. Entonces, no puede decir que tenga mayor capacidad calorífica es el que transmite, absorbe más calor. De manera más rápida. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es? ¿80 o 10? A la piedra 10 y la piedra 80. ¿Sí están de acuerdo? O seguimos con la siguiente de no trabajar en grupo y la siguiente es no hablar para que nadie pueda descubrir que yo no tengo ni idea de lo que estoy pensando, no entendí ni absolutamente nada. Entonces, ¿qué hago? Me guardo el silencio porque van a hablar mal de mí. Y esa es otra vaina que hay que tumbar en la universidad. No tampoco hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y siempre embarrarla. Tampoco. Es sensatez. Es decir, cuando hay que hablar. Pero no darle miedo a uno a equivocarse. Aquí en la universidad. ¿Y cómo se aprende eso? Aquí. Aquí en la universidad más o menos la filosofía es aprender cuándo hablar. Ser sensato cuando voy a hablar. Porque van a y empieza a hablar y empieza a hablar, tampoco lo van a aguantar. Pero tampoco callado, que el hombre hable, que las personas que la están coordinando y haga una pregunta y todo el mundo callado, que todo el mundo le dé miedo y que nadie le haya entendido al man y le da miedo que digan que no entiendo nada. Saben, también hay que tumbarle esos mitos. Es una cantidad de mitos que tenemos en la universidad y los mantenemos y aún los mantenemos. Trabajo individual, encerrados, que no se parece nada a la realidad y no digan nada porque de pronto descubren que no tengo ni idea. Tampoco ya pensar uno que dice, no, bueno, aquí el hombre ni siquiera ha pasado por la persona, no ha hecho absolutamente nada, pero sí no tenerle vergüenza de equivocarse, sobre todo aquí en la universidad. Entonces, ¿sí está claro el de 80? Sí, así, pero. Ahora, Ahorita es como la energía que necesita para aumentar un grado centígrado, un kilogramo de más. por el cual necesitaría más energía. Sí, sí, la piedra. La piedra necesita más energía, va a estar en la persona sentada más tiempo. O hay personas que, no, bueno, eso tampoco es tan cierto, que su metabolismo es más alto que otro y viven más calientes que la otra persona, ¿no? Caliente en el sentido positivo, ¿no? Generando energía. Sí, ¿de acuerdo? Y uno come
Y hay gente que se le lleva la temperatura altísimo y hay otras personas que comen y parece que el sistema trabajara como más calmado, más lento, más despacio y la otra persona activa. Convierta toda la comida, la convierte en energía y la convierte en rapidísimo. Un sistema mucho más rápido que el de otras personas. No mejor uno, no mejor el otro y no. Su característica que tiene, hay que le puede hacer. Pero sí es así. Listo. Ahora, este es el de, ya hemos visto el de CSUP, aquí está la definición que había colocado, las unidades, no olvidarlo, ¿de acuerdo? Y les sugiero, si lo van a recordar, recuérdenlo con Kelvin. Con centígrados se enreda uno. Y no hay que convertir centígrados a Kelvin ni nada, ¿saben? ¿Cuál es la conversión entre un grado centígrado a Kelvin? Centígrado más esa temperatura, ¿no? Y la entalpía. Esto yo lo voy a quitar, y sé que lo quito porque realmente no lo utilizamos en esto, pero era como por gente que, que no había visto termodinámica, pero en última no quita mucho el problema. La relación entre C sub P y C sub B en un gas ideal, ¿no? Que eso es una pregunta de ICFES cuando era de bachillerato. A nosotros en la época era, ¿cuál es la relación entre C sub P y C sub B? ¿Cuál es en un gas ideal? Yo sí lo veo en un bachillerato, eso no puede decir que no. ¿Cuál es mayor, C sub P o C sub B? Bueno, dejémoslo así. La diferencia entre los dos es R. C sub P menos C sub B es siempre R para los gases ideales, siempre. Es decir, una cosa que uno acostumbraba a recordar por si le dan un valor, uno cogía la constante y calculaba el otro. Crean cositas así, detallitos. Y la relación entre los dos, la famosa K o gamma, entre los dos. Y pero siempre C sub B en un gas ideal es mayor que C sub B. Y en cambio en sólidos, que es la que a uno le interesa más, en sólidos la capacidad calorífica que mida de un sólido en un líquido es muy aproximadamente igual. Es decir, casi no cambia con la presión, casi no cambia con el volumen. Entonces, realmente se reemplazan por una capacidad calorífica única. Creo que ya hemos llegado hasta acá. A esta parte no. Entonces vamos a ver ejemplos de aplicación. Vamos a hacer ejemplos de cómo hago un balance de materia y cómo hago un balance de energía. Y con ellos arrancamos y vemos cómo el balance de materia me va a servir, no solamente para cuando hago balance de energía y montar un modelo para controlar la temperatura, sino también el nivel. Y les aconsejo ese. Vamos a hacer un problema de Ogata y Puy, es algo enredado que lo ponen y tienen que leer y recordar. En cambio, un balance de materia es tiradísimo y me sale el modelo y tiene que ser igual a lo que ellos plantean. Y entonces aquí dice este caso. Listo. Le dice un tanque mezclado, tanque para mezclado de la sustancia A con el solvente B líquido, proceso isotérmico con agitación. Entonces aquí lo explico, es un tanque y en esto pueden estar involucrados ustedes, ¿de acuerdo? No van a creer que esto los aleja de su profesión o que eso no les sirve, ¿de acuerdo? Lo hacen fácilmente y lo requieren en sistemas básicos aquí en Coca-Cola, en Postobón, en todo eso que hay mezclado, tienen un tanque con agitación, siempre es un tanque. Con la salida no es así, la mayoría de tanques, sobre todo los que manejan presión, a veces terminan así, los han visto. Y la tapa viene aquí y la tapa se pega aquí con tornillos o con planches, con unas cosas, con tornillos o abrazaderas acá. Y esta siempre es así y siempre tiene la salida aquí, la mayoría. Y debe haber una válvula y aquí habrán entradas, aquí habrá un roto para un agitador. El agitador, toda esta parte la diseña el ingeniero mecánico. La parte mecánica, aquí se selecciona un motor de tal manera que consume energía, mantiene esto rotándola, ¿con qué objetivo? De que todo se distribuya uniformemente. Y le dice, monte usted un control de temperatura o un control de nivel para ese tanque. ¿Eso es trabajo de ustedes? Sí. Bueno, eso es trabajo de ustedes. Entenderlo, ¿y sabe por qué siempre va a llegar al trabajo que ustedes? Porque eso hay que instrumentarlo. Hay que mandarle alambres, hay que seleccionar sensores, hay que mirar si ya en la tecnología de ahora admite si no hay, si es la tecnología antigua, si usted tenía, por ejemplo, el control de nivel,
y todo el sistema de control de nivel, tenía que hacer un cableado larguísimo hasta el cuarto de control. Y tener un cableado de más de 4 metros implica que tiene que tener un acondicionador de señal, que también es tema de ustedes, de tal manera que con la distancia llega el cuarto de control con la misma señal y no se caiga por la distancia la tensión o la corriente. Aquí se transmite una corriente o una caída de tensión. ¿De acuerdo? Entonces, si es así, la idea es que tiene que medir todo eso y eso no le corresponde al ingeniero químico, no le corresponde al ingeniero mecánico ni al dueño de la empresa. Es un instrumentista y a veces hay técnicos instrumentistas, hay ingenieros de control e ingenieros electricistas, electrónicos. Esto no es de un electricista, yo no le van a trabajar en esta parte. Es instrumentación, es su problema. Entonces, ¿cómo le voy a tirar todo ese cable? ¿Cómo a tirar si no entiendo de dónde viene? Si no sé cuántos voltios se manejan aquí o cuánta corriente se maneja acá. ¿Quién lo hace? Ustedes. Entonces no van a creer que ese no es problema suyo. Tiene que mezclarse con el ingeniero químico o mecánico para que le expliquen esto, lo entienda y uno ya sepa cuál es el objetivo de la señal que voy a usar. ¿Sí está claro? Entonces no van a sentirse valientes que piensan, no, eso no es problema mío, eso es ahora en el curso, no. Esto lo van a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces quiero para un control de nivel o un control de temperatura. Y la idea es debo hacer lo que plantea ahí, siempre entra una corriente, bueno, siempre para el problema en particular, entra una corriente M1, entra por otro lado una corriente M2, y en los tanques no son así usualmente, sino son curvos. La primera característica es que si son ovalados, la presión es altísima. Usted no puede meter un tanque, hacerlo rectangular con tapas y meterle presión. Esto no le va a aguantar nada. En cambio, usted lo coloca con paredes ovaladas y la presión se triplica la capacidad de aguantar presión. Todos han visto que la mayoría de puentes, los puentes no son así, ¿no? Salvo en algunos lados, todos los puentes y baños son así. Esta figura aguanta mucho más descomposición de fuerzas que esta. Entonces, los tanques se le aplican acá. Usted tiene que presionar esto. A veces hay reacciones, por ejemplo, para meter el CO2 en la gaseosa. Necesita alta presión y esto aguanta presión. Hay reacciones químicas que necesitan alta presión, inyectan nitrógeno o CO2 y esto se eleva la presión. Están tranquilos que no va a haber explosión, por esas curvas la capacidad de aguantar presión en material se triplica, se vuelve 4 o 5 veces mucho más alta que si le fuera así. La soldadura se aguanta más. Entonces la salida ya es por acá y la curva también ayuda a que todo el tanque se desocupe y no quede remanente, ¿no? Es una cantidad de cosas obvias para que el tanque sea redondo abajo. Un cuadro, pero. Y usualmente una válvula, porque siempre hay una válvula, si se daña algo, le echo mano a cerrarla. Aquí también debe haber una válvula y aquí también debe haber una válvula. Manual o automática. ¿Qué es el problema? Dentro de su trabajo que nos corresponde a los ingenieros químicos, especificar si es una válvula de control. Nosotros la especificamos de tal manera que se maneje este flujo y esta es la válvula que va a controlar la salida de forma automática, la salida del flujo de acá. Y si hay una o dos, dependiendo del proceso, puede que necesite solo la de acá, pero hay veces que se necesita controlar ambas o uno de los entradas y eso lo especifica un ingeniero químico, pero hasta ahí vamos nosotros. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Instrumentarla y llevar la señal. Ya no se utilizan las señales cableadas de varios cientos de metros, ya se utiliza todo con frecuencia, ¿no? Con envío a la red o envío a la red propia de la empresa o envío a internet y bajarla. Sí, es común, los trabajos de grado aquí también son comunes colocarles que la señal sea inalámbrica y que la señal de la válvula de control y la señal lleguen en forma inalámbrica al sistema de control, al cuarto de control. Todo eso lo van a ver en control. Y ya no se utiliza cableado, sino lo básico hasta cablear hasta donde esté el transmisor y el transmisor se encargará de enviar la señal y el receptor de allá y ya se acaba la cantidad de cables. Ya no es, digamos, descreste, hace unos años sí. En este problema está que entran dos flujos, uno de masa 1, el flujo másico en 2, con una composición de A. Ese X1 X es la cantidad de A en kilogramos
en la corriente 1 y esta es la cantidad total de 1, obviamente, kilogramos de 1. Y le coloco X y le coloco el 1 para indicar que es de 1. Y dejo la misma X y digo en 2, y es la misma cantidad de A, pero en 2, sobre la cantidad total de 2. ¿De acuerdo? La interpretación de este X. Obviamente, 1 menos X sobre A, ¿qué será? ¿Qué sería? Aquí con... Saben que para mezclar una sustancia A con el disolvente B líquido, eso es un término de comunicación. Si X1, y le voy a poner la letra A para acordarme que es el componente A, es la fracción o kilogramos de A sobre kilogramos totales de la corriente 1. ¿Cuánto es 1 menos X1? Fracción del disolvente. Del disolvente B. ¿Sí? De B. ¿De acuerdo? Porque la suma, obviamente, y esa es la que le sirve a uno, la fracción de A más la fracción de B, ¿cuánto tiene que darme? 1, ¿de acuerdo? Porque son fracciones. Ambos tienen el mismo denominador, entonces queda aquí y X más A y X más B multiplicado, todo me va a dar 1, porque son fracciones. ¿Por qué? Porque la cantidad de A más la cantidad total de A más la cantidad total de B es la cantidad de la corriente 1. ¿Sí o no? Porque si está solo compuesto de A y B. Entonces entran estas dos flujos, entra el flujo, hay un agitador. Aquí se crea una composición X3 diferente a las dos, porque mezclé estas dos. Y lo que sí hay que aprender siempre es que si yo estoy agitando esto y lo enseñé, esta composición debe ser la misma de afuera. Ese es el objetivo de tener un agitador, que se homogeneice la composición que venía de A de aquí, que venía de acá, la homogeneice de tal manera que saco una alícuota de acá, tiene que tener una composición X3 y seguro que debe estar entre estas dos. Y la salida es que si el agitador está trabajando bien, debe ser X3. Y inclusive son formas para saber si el agitador está bien. Toman alícuotas de la salida y alícuotas del tanque. Si están mal, seguro que el agitador no estará cumpliendo su función. O está mal especificado, o no tiene la velocidad apropiada, o estos tienen por encima, la mayoría de tanques tienen lo que llaman baffles. Bien, visto desde arriba, cuadran unas láminas aquí, unas láminas aquí, y láminas aquí. Y aquí está el agitador. Bueno, está agitando esta vaina. Este es el agitador. Entonces, ¿qué hace? Llega fluido, si lo está agitando izquierda a derecha, llega fluido y se crean torbellinos aquí, torbellinos aquí, y de todas maneras se está moviendo el flujo acá. ¿Qué hace? Mezcla el componente acá, David, son más corticas para que no se malinterpreten, no son corticas con relación al tamaño, y de tamaño que crean torbellinos, se va mezclando y ayuda al mezclado. Para que si usted no dejara sin esto, sería muy difícil que el agitador tendría que tener las láminas hasta acá. Cambia así, como hay estas paredes, se crea turbulencia y mezcla mucho mejor. Y tiene una cantidad de cosas, esto es un diseño completo. ¿Sí? Hidráulica, usualmente la ven, son los mecánicos y a veces nosotros lo hacemos, pero es el mecánico encargado de construir y que garantiza que esta distribución de acá, de composición, es casi la misma de acá. ¿De acuerdo? La otra conocimiento que empiezan a suponer, que serían las suposiciones, que el flujo es B, que no había más. Entonces le piden realizar el balance global de materia en estado transitorio, es decir, con la acumulación. B, realizar el balance del componente A en estado transitorio, fracción en masa. Y C, determina el correspondiente balance en estado estable. ¿Sí está claro? ¿Ya lo hicimos? ¿Lo hacemos, por favor? Con lo que acabamos de hablar, hacemos el balance global de materia en estado transitorio. Entonces, ¿qué hace uno? Coge el balance de materia. Aquí no estamos haciendo energía, sino vamos a determinar el balance de materia y vemos para qué nos sirve. Y ahí es el primer paso para saber qué nos sirve. Listo, ¿cuál es el balance de materia? Siempre. El balance de materia es un balance
plata en el banco, acuérdense con eso, ya que nadie se le va a olvidar. Sería todas las corrientes que entran. ¿Cuáles corrientes entran? ¿Qué flujos? M1 punto, entra 1, entra 2, menos M3 punto. Lo que queda. No, pero no es 1, porque estaría a lo que se acumula. Siempre acuérdense, cuando escriban eso, que es un balance de plata. Y siempre que hay un balance de materia, me genera una ecuación diferencial si es variable en el tiempo. Siempre. La acumulación varía en el tiempo. La plata que uno va guardando, le llegan cantidades de cuentas que el mismo banco paga automático después de que usted apruebe. Entonces son cantidades de salidas. Le llega dinero que le debían, o salario, todo, le va entrando y él lo está haciendo automático. ¿Qué está haciendo esto? Variando su plata durante el mes. ¿Qué es? Variación durante el mes. Entonces, pues es una ecuación diferencial. ¿De qué? De la masa total en el tanque, en el volumen de control, la que haya. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ese balance, y después vamos deduciendo. ¿De acuerdo? Balance global de materia en el tiempo. Toda la masa que entra más la masa, el flujo másico que entra de 1, de 2, la que 3, me da lo que se acumula dentro del volumen de control. Si uno lo quiere trabajar más, ¿qué es densidad? Siempre es una definición, ¿de acuerdo? Densidad es igual a masa sobre el volumen. Vamos a colocar velocidad y la amarramos. ¿Sí? Sí, está claro. Siempre. ¿Usted quiere determinar la densidad? ¿Qué es? Con una balanza. ¿Una balanza me da masa o peso? Masa. ¿De acuerdo? Pero lo vuelve uno en peso y le dice a uno, le siempre le han dicho cuánto pesa usted y dónde lo sacó, de una balanza. Y una balanza me da masa, ¿no hay un enredo? Siempre vivo. ¿De acuerdo? Y dice entonces una diferencia entre masa y peso. Peso es una fuerza, masa es la cantidad de materia que tiene, pero no tiene que ver nada con el peso, salvo que lo multiplique por la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces siempre uno habla de masa y uno, para nadie le ha preguntado cuánto masa usted, ¿no? ¿Cuánto más? Y en cambio se dicen cuánto pesa. Entonces, ¿por qué? Ya porque lo volvimos hasta verbo y toda la vaina. Entonces, densidad, entonces variación con respecto al tiempo de, ¿qué es la de masa? La densidad del material por el volumen. Si yo asumo que la densidad es constante con el tiempo, que casi no cambia, la saco. ¿De acuerdo? Y hago todo, hagámoslo todo el trabajo hasta acá. ¿Qué es la densidad? Digo, no, la densidad es constante. Aproximadamente, ¿cuándo lo puedo hacer? Pues está en poca la masa que usted le toma una muestra que es casi el agua, por ejemplo, lo que hacen en la Coca-Cola. Uno la ve carmelita y toda esa vaina que le hace lo más de bien para el estómago, para teñírselo y hacer una cantidad más, pero le gusta a uno. Ese es el bendito problema. Él llega y le vuelve carmelito y eso han demostrado. Personas que toman demasiada, entre nosotros, para la verdad, nosotros tomamos demasiada vaina esa. Y por dentro se alcanza a volver organismos carmelitos porque tiene una tintura. Pero si usted va a determinar la densidad, esa vaina es casi agua. Es casi agua, de hecho usted le toma la densidad y es muy raro para detectar uno la densidad un poquitico por encima de 1, por ahí en la tercera cifra decimal detecta uno el colorante. Pero es suficiente para hacerlo todos los sustancias para gustarle a uno. Detectaron, por ejemplo, Coca-Cola fue los que empezaron con ácido fosfórico, y el ácido fosfórico es adictivo, pero en cantidad, no como la cocaína, pero es adictivo. Y lo prohibieron en los alimentos, no porque le haga daño a usted al ácido, no venga al estómago, nada, es ácido fosfórico. Le echan en décimas de miligramos, en picogramos, pero es suficiente para volverlo adictivo. ¿Y qué es adictivo? Usted tiene que seguir tomando esa vaina, seguir tomándolo. Había comida pollo, que había una empresa en pollos en Bucaramanga, en Bogotá, en el barrio Santa Fe. Hacía la gente cola de cuadras comiendo, para comer pollo. Acaba de comer y volvía a hacer la fila. Y después detectaron que tenía sustancias que atraían. Obviamente buscaron cocaína, usaban y dijeron que la cocaína no le atrae a usted la comida, le atrae esta vaina. Pero el otro sí hacía adictivo, comer y Coca-Cola fue los primeros que sancionaron afuera. Aquí nunca sancionan nada, porque pasan plata y sigue. Afuera sí lo sancionaron y les quitaron la presencia de ácido fosfórico para, no el fósforo rojo, ¿no? La forma alotrópica es y no tienen fósforo. Aquí nosotros dicen que no,
pero tiene metilamina, que es cancerígeno. Y toda empresa que lo use tiene que colocarlo en negrilla, metilamina. Y usted le explica a cualquier persona al bus, ¿y qué significa esa vaina? Yo qué vas a saber. ¿Sí o no? Y sí tiene problemas. ¿Y por qué lo hacen? Porque la Coca-Cola, para que dure, para que guste, necesita esa sustancia. Y es potencialmente cancerígena. ¿Qué le exige? Lo único que ha logrado hacer el Estado, ¿qué es? Que lo escriban en negrilla. Vean y verán que aparece en negrilla en casi todos los alimentos. Les obliga. ¿Por qué? Porque asumen que usted es un usuario educado y tan pronto lo lea, no, yo no voy a comer esta vaina. Pura carreta, nos reímos comiendo. Pero no educado o no, ya está el hábito. Saco la densidad, me queda el volumen. ¿Pero qué es volumen de un tanque? Siempre el volumen de un tanque es el área de su base por la altura. Si es constante el área, el círculo tiene, tiene el mismo radio y es área constante, entonces el volumen siempre va a ser el área de la base por la altura. Entonces me haría de el volumen es el área transversal por la altura. Si trabajamos en un tanque que no sea cónico, ni que sea una esfera, ni que sea nada, el área va a ser constante durante todo el... Entonces la puedo sacar del... Si no lo es, tengo en cuenta eso. Entonces me dice que el volumen es igual a ρ por el área transversal por la variación de T por la altura del volumen de control. Constantes, ¿qué me sirve? Esta ecuación diferencial, o sea, el flujo de m punto más conocido m2, conocido m3 puntos, me dice que es igual a la densidad por el área, una constante, por la variación de h. ¿Qué es? Una ecuación diferencial que me dice cómo varía la altura. Este es el modelo matemático para montar un sistema de control de nivel. Ya sé cómo varía h con el tiempo. Es el modelo para un sistema de control de nivel. ¿Sí está claro? Por aquí siempre es tiradísimo. Vean el libro de Bogotá, al final tengo el ejercicio y lo hacemos por el de ellos y por el lado de nosotros. El de ellos sobrado, tiene unas cosas bacanísimas de concepto, pero vamos al punto. ¿Qué es lo que va a hacer? Necesito el modelo matemático de ese tanque para controlar el nivel. Vean. ¿Y vino de dónde? De un balance de materia. ¿Sí está claro? Listo, entonces tenemos ya el modelo que nos pedía la primera, que era realizar el balance global de materia en estado transitorio con acumulación. Este sería el básico, el que uno diría, pero este es transformado hasta llegar a H y este sería, sino que a este ya veo que puedo controlar la altura. ¿Sí está claro? Listo. La segunda, realizar el balance del componente A en estado transitorio. ¿Qué hago? Voy a ver. Entonces, ¿cuál es la cantidad de materia de A que entra en la corriente M1? ¿Cuál sería? X1, y voy a ponerle la letra A como por molestar para que uno no se acuerde que no es de X1A, que es la fracción en masa, por... Échenle lógica y no juegues con las unidades, nomás. Para que me dé flujo de A de entrada. Aquí me da el flujo total de toda la masa que entra. Ahora solo quiero hacer el balance para A nomás. ¿Cuál sería? Por M1 punto. Mire, verá que le da 1. ¿Qué es fracción de A? Va a ponerlo en kilogramos, y minúscula. Kilogramos de A sobre kilogramos totales de 1. ¿Sí o no? Eso es lo que llamo una fracción en masa. ¿Y ahora qué es M1? M1 es kilogramos totales de 1 por unidad de tiempo, así que es por segundo. Son los mismos, multiplico el 2, se van arriba y me da kilogramos de A por segundo, flujo de entrada de A. ¿De acuerdo? Entonces me daría kilogramos de A por segundo, listo, es el flujo volumétrico de A. ¿Cuánto entra A en la corriente 2? X2 es el mismo componente A en los puntos. Verifico, la misma cosa. Kilogramos, voy a ponerle aquí en 1. Kilogramos de A
en 2 sobre kilogramos totales, eso es lo que es una fracción total de 2, eso es lo que es una fracción en masa de A, multiplicado por M2, que son kilogramos totales de 2 por unidad de tiempo. Se va este, me da kilogramos de A por sobre segundo. No decimos por, pero sabiendo que es una relación de cambio. Entonces me daría kilogramos de A, este producto. Entonces estoy llevando kilogramos de A, kilogramos de A. Y eso hay que tener en cuenta, verificar las unidades. Estoy tomando ese producto, me da kilogramos de A por segundo, sobre segundo y kilogramos de A sobre segundo. Menos, ¿cuánto valía M3? Sabemos que es de A por 3 puntos. ¿Y eso es igual a qué? A la variación con respecto al tiempo de qué? De la masa de A dentro del volumen de control. ¿Pero a qué es igual la masa de A dentro del volumen de control? A X sub A dentro del volumen de control por la masa dentro del volumen de control. ¿Sí o no? ¿Pero qué es la masa por, bueno, dejémoslo aquí, la masa, para no meterle H? ¿Qué es masa? Densidad por el volumen del tanque. ¿De acuerdo? Entonces esto yo lo puedo reemplazar como la variación con respecto a de la fracción, la masa de A, que es igual al X de A por la masa total dentro del volumen de control. Y esto sería la ecuación del balance del componente para A. La puedo extender con la masa, vuelvo a meter todo acá y me quedaría con H. Pero en este no se utiliza esta ecuación, no quiere decir que esté mal, sino que no se utiliza que quede la fracción y calcular el H. El H se hace con el global, pero no quiere decir que no puede acá, sino que aquí aparecerían dos incógnitas y por ahí no es. Hasta ahí pararía uno. Siempre que yo quiera control de nivel para no meter el problema, balance global de materia. Ese balance de componente, palo ahí. ¿Sí está claro? Si me dicen que no, que el área es constante, que la densidad es constante de toda la mezcla que está metida dentro del reactor, entonces lo multiplico por volumen, aquí colocaría rho por vol, el volumen total. Si dice que la arroz aproximadamente constante, es decir, que es tan diluida que me aparece esa agua, entonces la puedo sacar. Y de ahí yo no cambiaría más, no avanzaría más. ¿Por qué? Porque llegar hasta H, no hay un H para A, no hay un H para el, sino es H del tanque. Pero tendría la composición como también como incógnita, entonces no vale la pena. Entonces el balance global llevo hasta H y el otro balance no lo llevo hasta H. Por lo que no me da mayor información, pero me va a servir cuando hago un balance de materia. Me un balance. ¿Cuál sería el balance del componente B que no está ahí? Un balance para B. ¿Cuál sería? Ya hicimos el balance A. ¿Cuál sería el balance para B? ¿Cuál? ¿Pero cuánto es X? En la corriente 1, pero de B. Acá es igual. 1 menos 3. 1 menos X de 1 de A. Y queda la misma ecuación. ¿De acuerdo? Y eso es en la industria. Usted usualmente mide uno y el otro lo asume. Usualmente se hace la prueba y mido ambos por si de pronto hay alguna presencia de contaminantes o se está degradando a uno. Pero usualmente si conozco A, ya para qué mido B. 1 menos X o A. ¿Sí está claro? Siempre. Ahí no es redundante porque es costoso medir, tener personas, laboratorio, todo eso, sabiendo que puede haberlo sacado por 1 menos la fracción. Para verificar y que está en control de calidad y cosas, hay veces que miden ambas y si algo está pasando, se está degradando A muy rápido, no me aparece B. Me aparece más B que A. Pues algo está sucediendo, pero es en control de calidad. Determine el correspondiente balance en estado. Sería la derivada de MBS. ¿Como aquí? En caso de que usáramos B. cantidad de B, sería Esto sería
densidad derivada con respecto al tiempo de la masa de B dentro del volumen de control. ¿Y qué es el volumen de control de B? Por la masa de B. Pero ¿qué es masa de B con relación a la masa total? Pues es la fracción molar de B por la masa total de la mezcla entre el volumen de control. ¿Pero qué es B? 1 menos X o A por la masa total. ¿De acuerdo? Y esto se procede como una derivada. Si me dicen cuál es la derivada, entonces algo derivada de un producto. Aquí nada de ir a sacar la constante y nada, sino algo derivada de un producto y yo digamos hacer un ejercicio con eso, que sí se necesita a veces. Y es la que más se usa. Pero por ahora no dice. Ahora determine el correspondiente balance en estado estable. ¿Qué significa estado estable? En un circuito se utiliza lo mismo que acá. ¿De acuerdo? Un balance, la ley de Kirchhoff no es uno más sino un balance alrededor de la malla o balance en un nodo, pero es un balance. ¿De acuerdo? Es un balance, lo que uno hace aquí, un balance de materia, y tiene que darme las mismas ecuaciones, se piensa lo mismo, no hay nada que saber circuito y no hago un balance. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería el balance de materia global en estado estable? ¿Qué pasa en estado estable? En un circuito. Cuando dicen estado estable, en un circuito, ¿qué crees que está pasando? La compañera. Algo es de Listo, estado estacionario, estado listo. Entonces, ¿cuánto vale este término en estado estable? 0, ¿no? Y cuando ese 0, entonces él se le coloca M punto y le acuerda a uno con esta barrita que está cambiando en el tiempo, pero se mantiene constante en el tiempo, ¿no? Es decir, mantiene ese valor en el tiempo. Menos M3 y se le coloca el varón. Este no es promedio, que a veces se acostumbra a colocar la barra promedio, no, este es valor de estado estable, igual a 0. Este es el balance de materia global en estado estable, donde estos valores son el valor de estado estable de cada una de las corrientes. ¿Sí está claro? ¿Cuál sería el balance de estado estable para la fracción de A? Es esta, en estado estable cada una, y con esto igual a 0. No cambió ni la composición ni el flujo. Investigado, ¿no? Como en circuitos, ¿no? Cada uno visto esos circuitos. El valor de estado estable y los valores de componente A. Y aquí la barra se denomina condición nominal, se me olvidaba ese nombre, de estado estable o simplemente condición de estado estable. Esta palabra es nominal, en control la van a utilizar mucho. Y a veces confunden, como le da más información, no sino que la gente que le gusta enredar la vaina, entonces le colocan la palabra nominal. Como en los motores, le colocan la tarjetita esa del valor nominal de las propiedades. Bien, en este es donde yo digo que se necesita, que son ya. Estamos bien. Acabamos y que la idea es tratar de acabar las clases en este mes. En la 1 de marzo nos reunimos para sacar las notas, entrego el examen, yo creo que apenas me entreguen ¿cuándo me tienen que entregar hoy? Yo creo que mañana le envío el tercero, para que les quede tiempo y en la primera semana saquemos notas. Y no estar el 11 corriendo para que ustedes tengan 5 materias y peleando por todas. ¿Sí está claro? Y puede que la universidad, no sabemos, ya uno tiene que arrancar y uno no sabe cómo. El semestre pasado nos quitaron 2 semanas, ¿no?, de clase, que nos perjudicó, que fue en la época de exámenes que nos los quitaron, y eso nos perjudicó. Incluso generó un problema porque cambié los porcentajes, pues la persona se quejó que yo había cambiado los porcentajes fuera del reglamento y que juega. Raúl Villa González le volvió un papel, pero no infórmese antes de acusar algo. Lo subí al 33%, la universidad dice es 40%, es decir, un parcial, si vale 40.1 ya es ilegal, y usted ya puede revisar. Pero si vale 39.90, vale 40, no, porque eso lo dice el reglamento. ¿Y qué hice? En beneficio del estudiante, el primer parcial a todo el mundo le va bien porque es un parcial bacano, le puse más porcentaje a ese que los demás. Entonces no demostré que no era perjudicando a las tres, sino en pos de que la universidad nos cambió las reglas de juego, nosotros las cambiamos, no fui el único, pensé que había sido el único. De pronto fue los primeros que reaccioné, pero todos hicieron la misma cosa de vamos a cambiar los porcentajes
Y ninguno, creo, y ahí sí no quiero hablar por nadie, sino por mí mismo, lo hizo en perjuicio de ustedes. Se consumió de vida y se sentaba, revisaba parciales, revisaba todo y decía, voy a proponer esto. Pero a conciencia, sentándose, no voy a quitar y voy a poner el problema de ustedes. No, así no se juega, por lo menos yo no juego así. Entonces nos vamos a reunir antes para que puedan mirar, revisar, y si tienen algo que decir, lo dicen en público. Las revisiones van a ser como estamos haciendo una clase, no van a ser privadas en la oficina, sino aquí, ¿de acuerdo? Porque a veces unas personas preguntan cosas bacanas que se beneficiarían muchas personas y se quedó la pregunta en la oficina o se quedó la pregunta por red. ¿Sí está claro? Esa es la intención. Listo, entonces hagamos ese problema y nos vamos. Le dicen a uno, está ese sistema. ¿Qué es en la industria, cuál va a ser el problema de ustedes? Que el problema no se los va a traer el dueño o los accionistas, nada, sino que el problema lo va a crear usted, en el sentido de identificar el problema, saberlo organizar sensatamente y ponerlo como un problema. De tal manera que usted dice, vamos a resolver este problema. Identificar el problema y van a poder decir, tal persona va a hacer esto, tal persona va a hacer esto, vamos a distribuir. Y lo difícil es eso. Hay dos metodologías. La gringa, que siempre resolver problemas, y a usted le dan puntos por ser un duro resolviendo problemas. Y hay otra, la alemana, que también la conocí cuando estuve estudiando allá, trabajando. La idea es que le dicen a uno cómo plantear un problema. Y allá la filosofía es plantear problemas es más difícil que resolver un problema. No menosprecian resolver un problema. Pero usted crear un problema a veces es más difícil porque usted tiene que ir adelante de la otra persona. Los libros buenos son los libros que tienen problemas duros. Y hay problemas que son libros que uno dice, no, uno no arranca uno ni con el primero. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que acostumbrarnos a eso. No, a ustedes no les van a decir, vea, bueno, el primer tiempo sí, yo creo que van a decir, tenemos un problema de tal cosa y esa persona tiene que plantearle el problema de tal manera que usted lo entienda y el objetivo es resolverlo, no enredarlo, sino darle toda la información para que lo resuelva. Y con el tiempo ustedes van a ser los que van a identificar el problema, lo tienen que organizar de tal manera que a las personas que trabajan en el grupo se va a poder decirle, usted haga esto, porque ya conoce usted el problema. ¿Sí está claro? Y eso es la capacidad que hay que desarrollar en la universidad. Saber organizarse de manera que usted lo pueda expresar inclusive en español. Escribirlo y que no utilice términos que la persona no le entienda nada. Y uy, esto me pasaba en los exámenes de la US. La idea es tratar de aquí es enredar el problema, no con el objetivo de rajar, sino que la persona gaste tiempo pensando y entienda el problema, que la comprensión de lectura no sea el problema, que el problema sea el problema técnico y no comprensión de lectura. Hace 2 años que me acuerdo de las evaluaciones, los peores en comprensión de lectura de toda la universidad fue ingeniería eléctrica. Y estuvo la electrónica en la mitad, un poquitico por encima, navegando ahí por encima del 6. Que tampoco es que hubiéramos estado sobrados. Los mejores, la gente de ahí al frente. La gente que siempre viven creando. ¿Se han visto los objetos que hacen ellos? Las sillas, las lámparas. ¿Usted cree que de dónde viene eso? ¿De ir a copiarlo de un libro? No, de obligarlos a, bueno, obligar la palabra no es sino formarlos a que saquen lámparas raras, a que vivan. Yo tuve un trabajo de grado, nosotros hacíamos, y lo propuse en una empresa, a una empresa de salud, para que la limpiaran el material quirúrgico con microondas. ¿Yo qué era? Pues una caja de microondas y ponérselo ahí. Esa vaina pierde credibilidad. Cuando uno ve, es que con microondas la vaina, no sabía que era la carcasa microondas, pero no eran realmente microondas como estaba convencionalmente. ¿Qué hice? Trabajé con la que ahora es directora de la Escuela de Diseño Industrial, representante de profesores al Consejo Académico, ¿sabes? Le dirigí el trabajo de grado y diseñé una vaina que parecía una nave espacial, esa vaina. ¿A quién no le gustaba esa vaina cuando llegaron? Y era funcional porque hacía lo que tenía que hacer, que a nosotros lo que más nos interesa, que criticamos a los arquitectos, porque a un arquitecto no le interesa la seguridad nada, sino que sea bonito y que sea funcional, pero la mayoría de casos no me pueden analizar si esta vaina es segura, nada de esos problemas, eso no es problema mío. El problema mío es que se vea bien y que sea funcional. No le pasa a ellos. Sobradísima esa presentación, logramos hacer negocio con esa gente, los convencimos de un aparato sobradísimo. ¿Y qué lo hizo? Una persona de diseño industrial. ¿Por qué? Porque esa gente la tienen siempre pensando en algo nuevo. Miren los ciberacos que hacen las páginas. Fueron lo mejor en comprensión de lectura, porque no los obligan tanto a nosotros de que resuelva esto, piense, proponga. Para nosotros nos da miedo esa vaina. Como profesores no lo hacemos. De retarlo a que ustedes se formen creativos, que
que realmente creen cosas nuevas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos entran a proyectos de grado o trabajos de grado que es, hagan este pedazo y no proponen un trabajo de grado, mira usted cómo lo resuelve. Siempre es como nosotros inventamos para satisfacer una propuesta de investigación que hay paga y que hay que entregar resultados, que no es que entregue lo que usted quiera, sino que tiene que entregar lo que se comprometió. Entonces eso quita un poco de creatividad en las personas, de arriesgarse con la plata del otro, que lo pueden demandar a la universidad si no lo entrega lo que se comprometió. Entonces como nos van definiendo mucho lo que tenemos que hacer. Bien, tenemos este tanque donde hay corriente de entrada, lo mismo que el anterior. Son la misma cosa. La misma salida, aquí se le quitó el X sub 3, se llama X, simplemente. Pero ahora le dicen, ese es el balance que acabamos de hacer. Ese es el balance para el componente que acabamos de hacer. Transfórmelo y este es el que se usa para simular. Despejando de B de T y de X de T. ¿Lo hace, por favor? Entonces, es simplemente, ese es el modelo que más se utiliza y se demuestre. Este fue el que hicimos. Acabamos de hacer, espero que lo hayamos entendido todo. Y se da por volumen. Llegamos. Pero ahora dice, transfórmelo, haga la niebla y este es el que realmente aparece en los libros, que se usa fácil, tanto para mirar la variación del volumen, que ahí viene el control de nivel, porque esa área aquí no, porque no reemplazó B, porque este tanque podía ser cónico. Entonces, que hay que encontrar la relación de H, de la altura con el área, en función del tiempo. Y aquí es la composición. Entonces, la idea es que muestren esa y nos vamos. ¿El volumen es constante? ¿De qué dice? Ahí donde macheteando este problema se puede resolver, ¿de acuerdo? Pero ahí es donde uno se encuentra cuando entendí o macheteé. El sistema es isotérmico, no hay problema de temperatura, asuma que el trabajo es aproximadamente cero, es decir, que no va a haber trabajo de ejes. La densidad es constante y mezcla perfecta. Mezclado perfecto, mezcla perfecta, quiere decir que la composición de acá es la misma composición de acá. Pues, ¿qué es lo que me enseña uno? Que lo que le vayan diciendo, saberlo uno convertir e interpretar de tal manera que yo pueda simplificar el modelo. No, y lo que nosotros siempre tenemos en ingeniería es pongan luz en este cuarto y uno resuelve el problema lo más simple posible. Dígase a la gente de al frente y verá que se inventa lo mismo, pero todo que se vea todo sobradísimo. Nosotros no, ya está resuelto. A veces piden más. No solo que resuelva el problema de poner luz, sino que se vea sobrado, que se vea, y no, ahí está el bombillo, ya lo conecté y se acabó el problema. Pero a veces le piden más. Y por eso que hacen lámparas sobradas, sistemas de iluminación raros, porque piensan un poquito más de lo que nosotros llegamos a resolver un problema. A veces hay que proponer más cosas. Entonces, la primera es tiradísima, ¿sí o no? Porque dicen rho es constante, que hago de este producto, lo saco y lo paso a dividir y listo, la primera ya. Pero ahora hagan lo mismo con la segunda vez. Saco rho, listo, pero nada, sacar B, ¿no? Porque precisamente es lo que está cambiando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí, la primera, por eso es de tener uno claridad. ¿Sabe para qué se puede no tener claridad si estoy entendiendo el significado físico de los términos? Porque en complicado no saben nada. Pero si estoy entendiendo bien, tengo que hacerlo bien, proceder bien. No machetear. La densidad se le dicen ahí de una. Densidad aproximadamente constante. De una a la salida. Tanto acá como acá. ¿La puedo pasar a dividir? Sí, pasé a dividir. Pero ahora tengo que hacer pues cálculo.
Lo que no me hayan dicho no lo puedo suponer, no va a suponer que todo es constante, esto no es otro problema. Entonces, ¿qué hay que hacer con la segunda ecuación? Derivar. Hacer la derivada de un producto. ¿No? P es constante, entonces el producto P por X. ¿Por qué? Porque ya sé que es variable. A pesar de que salga aquí, sigue siendo variable. Entonces, ¿qué hago? B por X es el primero por la segunda, la primera, la segunda, y te voy a llegar a esto. La segunda me dice, es el sistema que se monta para un sensor que esté siguiendo cómo varía la composición de A dentro del líquido. Y eso va con ustedes, ¿de acuerdo? El químico o el ingeniero químico selecciona qué variable voy a medir y entre el químico y el instrumentista seleccionan cuál es el mejor equipo, el sensor que yo voy a utilizar para poder ver cómo está cambiando X con el tiempo. Puede que se esté descomponiendo, puede que se esté creando, depende de lo que le esté pasando al componente. Seleccionan y ahí entran ustedes. ¿Usted cree que los químicos son los que hacen los equipos analíticos? Mire, verá que son electrónicos. El principio es químico y le dicen el principio. Y ellos montan los sensores y ahí es donde salen los equipos. Siempre una mezcla entre un químico, un ingeniero químico y un ingeniero electrónico. Los equipos de medir peso molecular, los de resonancia magnética nuclear que son tan enredados, físicos, electrónicos para la instrumentación y obviamente un químico que maneje, entienda la física. Y hay físicos dedicados a eso nomás, a equipo médico y equipo analítico. Ingenieros electrónicos dedicados solamente a eso. Entonces, trabajo en lo que hay. El problema es uno dar la talla para que vean o ganarse el puesto